empezaríamos si le parece bien, con una presentación personal suya, de cómo se aproxima a la militancia política, cómo se aproxima posteriormente al grupo de Montoneros, pero empezando por donde usted prefiera, digamos, ¿no? Pero por sus inicios en la militancia política. Vamos a ver si... ¿Cuánto tiempo tiene usted hoy? Y hasta las, como tope, 12 menos cuarto. Bueno, 1 hora y media tenemos. 1 hora y media, bueno, está bien, pero... Podemos seguir otro día, después Sí, si hace sí, falta, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, entonces empezamos. Muy bien. ¿Tiene si es posible para usted presentarse y Bueno, un poco cómo empieza su militancia política? Bueno, soy Roberto Cirilo Perdía. Empecé mi vida política, nací en el año 1941, para tener idea. De modo que en el momento del golpe de Estado del 55 tenía 14 años. Estaba en el Colegio Nacional de Pergamino, escuela secundaria. Inmediatamente después del golpe empezaron a abrirse algunos centros estudiantiles. Participé en esa construcción de los centros estudiantiles. Concretamente en el caso de Pergamino había tres grupos, digamos, con cierta diferenciación. Uno que provenía de los sectores católicos, otro que provenía de lo que puede llamarse la Reforma o el sector reformista, que era el grupo TEA, y después integré la conducción de ese primer centro de estudiantes, formando parte de lo que se llamaron en aquel momento los grupos independientes. Esa fue mi primera experiencia a nivel organizativo, institucional, político. Tenía 15 años. Después de eso, viví lo de la etapa del peronismo, conociendo un poco lo que fue la reacción posterior al golpe de Estado. Sí me llamaron la atención una serie de hechos. Básicamente, mi abuelo era peronista, mi padre era radical. Radical de militancia cooperativista. Mi familia son chacareros de la provincia de Buenos Aires, es decir, pequeños productores. Mi padre fue dirigente agrario, digamos, de los sectores cooperativistas. Yo inclusive empecé tarde en la escuela porque empecé trabajando en el campo, lo que se llama de boyero, es decir, lo que ayuda en el campo a trabajar. Esos fueron los inicios. Después de eso, y durante un par de años, milité en la Juventud de la Democracia Cristiana. Vine a Buenos Aires a estudiar. Me incorporé en la Facultad de Derecho y empecé a trabajar en el Banco Nación. Ahí también actué en la vida sindical del Banco Nación. En aquella época había toda una teoría, una tendencia que venía de las corrientes europeas, que planteaba construir un sindicalismo paralelo, como lo fue Citran, Citrac en Córdoba y demás, que sería después, por ahí lo podemos ver, que tiene que ver con la visión radical fronticista de la época, en el sentido de construir un país moderno con la industria metalmecánica como eje y una visión europeísta, europeo-americana, norteamericana, de una división ideológica del movimiento obrero, con la idea de fractura del peronismo. Yo en ese momento participé de ese pensamiento a través de una participación en la estructura sindical bancaria. ¿En qué año? Eso es años 59, 60, 58, 59, 60. Simultáneamente, yo estudié en la Universidad Católica, fui dirigente, presidente del Centro Estudiante de la universidad, fundador de la Federación de Estudiantes, y empecé a trabajar también a nivel sindical en un grupo que se llamó Economía Humana, que era vinculado al pensamiento del padre Lebret de Francia, que planteaba el círculo vicioso de la pobreza, como más pobreza genera más pobreza. Desde allí dimos cursos en la CGT y en los diversos sindicatos. Inclusive formamos el primer agrupamiento con el cual se constituyó la agrupación de la cual surge Raimundo Ongaro y gana las elecciones por el año 60-61, supongo que sería eso, 62, no recuerdo bien, que significó el fin de un gremio tradicional de la Argentina de conducción, digamos, gorila, señor Riego Rivas, que venía de la Revolución Libertadora.
y que ese sindicato, pues lo señalo porque tuvo mucha importancia en lo que fueron los acontecimientos posteriores de la década de los fines de los 60 e inicio de los 70, bajo la conducción de Raimundo Ongaro justamente. Bueno, allí dábamos cursos de capacitación nosotros desde economía humana. Cuando terminé abogacía empecé a estudiar sociología, estudié un par de años sociología y dejé abandonar la carrera y me fui al interior. Me fui al interior con una idea que era tratar de determinar, por lo menos como experiencia personal, no sin ninguna pretensión sociológica, sino simplemente como experiencia de vida, qué pasaba, porque empezamos a unos trabajos en las zonas de las villas del Gran Buenos Aires, y yo no entendía muy bien, me había criado en el campo, pero en un campo pobre, pero donde había lo básico, es decir, había alimentos y demás, y me llamaba la atención las carencias de las villas y de todas formas la voluntad que traían los pobladores de venir de todas maneras a Gran Buenos Aires. Entonces me dije, bueno, ¿de dónde vienen y cómo vienen? Entonces un punto que se me ocurrió fue conocerlo a través de una experiencia directa en el norte de Santa Fe, que era parte de lo que me encontré en las villas, provenía de ahí o del Chaco. Ahí establecí vínculo con un sacerdote, Arturo Paoli, que venía de Italia, que había sido amigo del Papa Pablo VI, Montini, y que venía de hacer una experiencia en Italia de diálogo entre marxistas y cristianos. Vino acá a la Argentina, inclusive publicó un libro sobre el mismo tema, creo que Diálogo se llamaba, que lo firmó junto con un miembro del Partido Comunista, creo que era Rosales, de nombre, no sé si el nombre real o no lo puedo decir, no lo conozco, por hecho no lo sé. Y ese sacerdote tuvo bastante influencia en lo que hice a partir de allí. Él se encontró en la Argentina con que el diálogo entre marxistas y cristianos en la Argentina era distinto, porque era el diálogo entre el pensamiento religioso y el mundo de los trabajadores. Y acá el mundo de los trabajadores no estaba comunitaria representado por el Partido Comunista, sino por los peronistas. Entonces, de hecho, se fue estableciendo ese tipo de diálogo distinto en lo que es la realidad argentina entre los sectores cristianos y el peronismo, visto desde esta óptica, este lugar. Allí viví en Reconquista y me fui quedando, abandoné el estudio de sociología y me quedé en Reconquista a trabajar como abogado. ¿Es una decisión personal? Sí. ¿Usted no pertenecía a un grupo que estaba...? No. Es decir, trabajaba en algunos grupos acá, movimiento obrero estudiantil, movimientos de ese tipo, pero esa decisión la tomé personalmente porque no me encontraba satisfecho en Buenos Aires. ¿Pero compañeros suyos de la Universidad Católica seguían ese camino? No, ahí yo tenía unos vínculos con compañeros de la Universidad Católica y con compañeros que estaban fuera de la Universidad Católica, que tenían militancia política en el peronismo, en la democracia cristiana, y fundamentalmente compañeros que tenían de esa militancia política vinculación con los sectores gremiales. Más aún, ya había fracasado un intento muy fuerte que habíamos hecho acá de alianza de la democracia cristiana con el peronismo, año 1962 creo que fue cuando el peronismo, naturalmente proscripto todos esos años, buscaba una vía de expresión política. Entonces ese año, en un momento dado, se lanza la fórmula Matera sueldo como alternativa para romper la proscripción. El gobierno dudó un par de días qué hacer con esa, y con el aval de Perón. Dudó qué hacer con esa fórmula hasta que se hizo una tarde, un acto en Rosario, el primer acto público de presentación, que fue un acto impresionante, más de 80.000 personas, y eso le dio el índice al gobierno que esa fórmula triunfaría en las próximas elecciones, y también la puso fuera de la ley. Cuando la puso fuera de la ley, nosotros integramos la juventud peronista, la juventud de democracia cristiana, e impulsábamos este acuerdo con el peronismo. Ese día, cuando fueron declarados, fue proscripta la fórmula, con el grupo que conducía la Juventud Demócrata Cristiana, adoptamos una definición que fue de ahí en más trabajar para que de alguna forma hacer que el instrumento que teníamos en la mano, la conducción de la Juventud Demócrata Cristiana, sirviera para abrir el camino a la expresión del peronismo y nada más. Y el tiempo que permanecí todavía en Buenos Aires, 1 año y medio, 2 años más, bueno, básicamente recorrimos el país y demás proponiendo eso y planteando eso, que el sentido de democracia cristiana era abrir el rumbo al campo popular.
En el 64, cuando me voy al norte, bueno, mantengo relaciones con los compañeros de Buenos Aires y empiezo a trabajar con los sectores, los sindicatos y los trabajadores del monte y los hacheros en la zona del norte del país, en la zona norte de la provincia de Santa Fe, lo que se llama la cuña boscosa santafesina, que es un lugar bastante característico en el sentido de que representa uno de los puntos en los cuales la presencia de las viejas empresas colonialistas fue muy clara. En el caso nuestro fue la forestal, y que en la década de los 20, junto a la rebeldía de la Patagonia, se produjeron en la zona un movimiento de trabajadores muy fuerte, conducido por anarquistas, que terminó en un desplazamiento de decenas de miles de trabajadores en la zona, y que la empresa forestal, después de algunos años más tarde, se retiraría cuando encontró la capacidad de reemplazar la producción de tanino del norte de Santa Fe por la mimosa en África. Se fue a África, desmanteló sus estructuras en Santa Fe, cosa que todavía se las puede encontrar hoy en día en los pueblos fantasmas del norte de Santa Fe, y no solo eso, sino que pagó a la gente para que destruyeran las pequeñas plantas de quebracho que habían nacido. Tengamos en cuenta que el quebracho demanda unos 80 años para que pueda ser comercializado, y si la destruyeron para que no quedaran rastros de competencia para el futuro. Decía entonces que ese fue el trabajo en Norte de Santa Fe, con vínculos con los compañeros de Buenos Aires, y hasta el año 1966, en el cual los compañeros me piden que asista a la reunión del Festival de la Juventud que se hacía en Sofía, Bulgaria. Después de allí nos trasladamos a la Unión Soviética, y de ahí teníamos previsto un viaje a la China, y esto ya bastante coordinado con los compañeros de la Juventud Peronista. Suspendimos el viaje a la China, inclusive por indicación de Perón, con el cual estaba comunicado uno de los compañeros que participaban en la reunión, porque se dio en ese momento el golpe de Estado en la Argentina del junio del 56, el derrocamiento de Iliá. De ahí entonces volví a la Argentina, y a la vuelta acordamos con el conjunto de compañeros que habíamos formado parte de la democracia cristiana de tomar una decisión política que era autodisolvernos, en el sentido, y la definición fue para seguir los caminos del pueblo, así que cada uno seguiría un camino individual, y que si era cierto lo que decíamos nos encontraríamos tiempo más adelante. Y así ocurrió, con la mayor parte de los compañeros después nos encontramos construyendo las organizaciones político-militares. De ahí provenía Mendizábal, Habeger y una serie de compañeros más que después formaron parte de las organizaciones político-militares de la época. Cuando usted habla del contacto con la JP, ¿era una relación ya establecida en los tiempos de los acuerdos, o la búsqueda de acuerdos entre la democracia cristiana y los sindicatos? ¿Fue algo posterior? No fue eso, fue parte de eso, fue parte de nuestra participación en la vida sindical, de las clases que dábamos, los cursos y demás. Entonces nos fuimos conectando con la dirigencia sindical y con las juventudes del peronismo ligado a los aparatos sindicales, ¿no? ¿Y qué grupos usted puede describir como activos? Y fundamentalmente en ese momento, es decir, el MRP, un movimiento de la juventud no sé cómo se llamaba, que dirigía el Chancho Lucero desde Rosario, que después formó parte del intento de Tacorralo. Es decir, grupos políticos que habían venido, no olvidemos esto, en la resistencia peronista después del golpe militar. Hay toda una primera época de 1955 a 1964 donde la resistencia es protagonizada, hegemonizada, sostenida desde todo punto de vista por las estructuras sindicales. Es decir, el movimiento eran los trabajadores en soledad que defendían la vigencia del peronismo, y los aparatos sindicales que la sostenían desde el punto de vista operativo, práctico, financiero, etc. Y las juventudes peronistas de aquella época estaban muy ligadas a los distintos aparatos sindicales. Esa fue la experiencia hasta 1964, cuando fracasa el primer retorno de Perón, a partir de que el gobierno de Iliá plantea su regreso, acuerda con el gobierno brasileño para que sea regresado a Madrid, donde de alguna forma esa estrategia termina, y después, 2 años más tarde, en 1966, reaparece con una fuerte presencia del sector juvenil, lo que es la segunda etapa de la resistencia peronista, que es bastante diferente y cuyas distancias o diferencias se manifiestan claramente en el 73. Pero digo,
de la primera resistencia peronista tiene a los trabajadores como prácticamente únicos resistentes socialmente hablando y a los sindicatos como su expresión orgánica. Eso es absolutamente claro, rotundo. Entonces cualquier vínculo con el peronismo centralmente pasaba por las estructuras sindicales. Este cambio de protagonistas tiene que ver también con un cambio de ejes de la política, de resistencia, de pasar de una resistencia centrada en demandas laborales, del mundo laboral, a demandas más políticas. No, tiene que ver con una organización de clases, si queremos. Tiene que ver con el tema de que en la primera etapa la resistencia era fundamentalmente de los trabajadores, por sus demandas reivindicativas y por los intereses políticos del peronismo, pero centralmente concentrada en esa parte de la estructura social argentina. En cambio, en la del 66 en adelante, que tiene que ver también con el golpe de Estado, lo mismo que el golpe de Estado del 66 democratiza la proscripción, es decir, mientras hasta ahí los únicos proscriptos eran los peronistas, con el 66 y los trabajadores, con el 66 amplía la proscripción a otros sectores sociales. Recordemos la noche de los bastones largos, que afecta particularmente al mundo estudiantil, y recordemos también que proscribe a todos los partidos políticos. Entonces el 66 es el constructor de la nueva resistencia, el golpe del 66, donde al ampliar y colocar fuera de la ley a toda una franja importante de la juventud, porque los querían sacar de la política, ¿no es cierto? Y bueno, y volvieron a la política con algunas piedras en la mano. Y por otra parte, a nivel político, esto lo que significó fue la puesta fuera de la ley a los distintos partidos políticos, con la cual los colocó a todos fuera en el marco de la proscripción, cosa que antes era patrimonio exclusivo del peronismo, por el famoso 41-61, el decreto de ley de la dictadura. De la dictadura de la primera dictadura, digamos, del 55 en adelante. Entonces decía que en el 66 la resistencia no es que es política y no meramente reivindicativa, ya la primera resistencia fue absolutamente política, lo que pasa que reducida a la fuerza social de los trabajadores. En cambio, la resistencia que se inicia en el 66 tiene como protagonistas a los trabajadores y a otra franja de los sectores medios argentinos. Establece la magia de toda esa época, del 66 al 73, está constituida por eso, que es una lucha popular que engloba no solo a los trabajadores, sino a franjas importantes de la sociedad argentina. Eso fue lo que permitió el triunfo del 50% de los votos, y eso fue lo que permitió una resistencia masiva a la dictadura. Esos son hechos históricos que ocurren de vez en cuando en la historia argentina, que consiguieron confluir en ese momento concreto, y que implicaron un salto en calidad en los objetivos que se planteaban, las formas de lucha y demás, que trajeron después como reacción lo que conocemos del golpe de Estado del 76. Pero entonces no es el tema de lo reivindicativo o lo político, sino es el tema de un sector social, los trabajadores casi exclusivamente, a una franja popular mucho más amplia, la diferencia entre la primera y la segunda resistencia. ¿Cómo empieza en este marco, cómo empieza a discutirse, y en su caso, cómo empieza a producirse el paso a... Nosotros estábamos en el norte de Santa Fe y trabajando con los sectores sindicales de la zona, o creando sindicatos, como lo hicimos con el sector de los hacheros, que creamos una seccional de aquella época era FUATRE, lo que ahora es WATRE, los trabajadores rurales. Creamos una seccional, se reconoció legalmente y todo lo demás. Y entonces allí lo que planteamos, yo en ese momento le escribí una nota que publiqué en la revista Cristianismo y Revolución, acerca de que, porque en aquella época una discusión muy fuerte, ya unos años más tarde, 66 en adelante, era si lucha armada sí o no. Lo que planteé en esa nota, que el tema no era la lucha armada sí o no, sino que el problema eran las reivindicaciones populares, y entonces alcanzar esas reivindicaciones superando los límites que el propio sistema establecía. Entonces, que la violencia era la violencia necesaria para superar los límites que el sistema establecía. Esa es la tesis con la cual por lo menos yo trabajaba en el norte de la provincia de Santa Fe. Trabajamos en esa dirección, siempre, como decía, vinculado con grupos y reuniones y asambleas que se hacían en distintos puntos del país, públicas, semipúblicas, clandestinas, etc.
Y ¿qué año, perdón, es esta? ¿No? Eso es año 67, debe ser, supongo, en el cristianismo y revolución. En ese debate nosotros fuimos construyendo ese modo de trabajo. Concretamente con el sindicato de hacheros que teníamos en la zona, hacíamos lo que decíamos nosotros los convenios colectivos de hecho, que éramos un grupo de compañeros junto con la dirección de la seccional del sindicato, teníamos un jeep y demás, y agarramos los fines de semana, teníamos algún Winchester viejo, algunas viejas armas de la zona, y nos íbamos a algún obraje. Nos íbamos al obraje, nos parábamos allí, no pedíamos a los compañeros que trabajaban en el obraje que no se metieran para darles seguridad, y nos metíamos en el obraje y hablábamos con el patrón y decíamos: usted no cumple tal y tal norma legal, y le hacíamos firmar un convenio donde él ya se comprometía a cumplir esas normas, y después yo como abogado iba a la justicia y planteaba el cumplimiento del convenio. Es decir, una mezcla entre reivindicación y acción y propaganda armada, digamos, ¿no es cierto? Todavía eso era posible, estamos en 1966, era posible porque yo como abogado pertenecía a otro sector social, entonces entre la corporación de abogados y los jueces y demás había un cierto respeto hacia eso. Entonces eso se podía hacer operativo todavía, esos años después es inimaginable, pero en aquel entonces todavía funcionaba. Obviamente el propio gobierno se dio cuenta de lo que significaba, y fue por eso que Manrique, que era, no me acuerdo el cargo porque dirigía lo que es la parte previsional en la Argentina, creo que era ministro de Bienestar Social, algo por el estilo, mandó a la zona una serie de funcionarios y estableciera una delegación suya en la zona para garantizar de que se paguen ciertos derechos a la gente, como una forma de desmantelar a los trabajadores, como un mecanismo para desmantelar esa lucha que se estaba dando. Es decir, empezaba a causar preocupación esa forma de organización popular que estábamos haciendo. Esa forma de organización dimos un salto. Exactamente el día de la muerte del Che, nosotros constituimos en un pueblito en Villa Ana, norte de Santa Fe, un grupo de 15, 16 compañeros, decidimos constituirnos en un grupo para preparar las condiciones para la lucha armada en la zona, con una estrategia de tipo rural todavía. Ese día, decía el día de la muerte del Che, dejamos constituir ese grupo bajo 3 principios fundamentales, fundacionales, que eran la identidad política en el peronismo, el socialismo como objetivo y la lucha armada como método. Dadas esas condiciones, donde, insisto, en ese momento había una dictadura militar que estaba gobernando el país. Teníamos en los vínculos que veníamos sosteniendo, con los compañeros de la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, tuvimos reuniones donde acordamos hacer un alzamiento conjunto. La discusión teníamos pendiente que se iba a hacer unos días después de que fue desmantelado el comando de la FAP en Tucumán, en Tacorralo. Teníamos una reunión donde teníamos que discutir si nosotros, el grupo nuestro, llevaba adelante un alzamiento en el norte de Santa Fe, donde estábamos trabajando y viviendo, o si como grupo nos trasladaríamos primero a Tucumán para participar de la experiencia común y después irnos a la zona a abrir un segundo foco frente rural. Es una discusión que quedó pendiente porque, el del campamento inicial de la FAP fue desmantelado. ¿Cómo se llamaba el grupo? Fuerzas Armadas Peronistas, FAP. No, el grupo de ustedes. No, el grupo nuestro no tenía nombre, teníamos esas definiciones políticas sin tener un nombre específico. A partir de allí, el acuerdo con la FAP, con la conducción de la FAP, nos hicimos cargo nosotros, lo que estábamos trabajando en Norte de Santa Fe, de retomar el desarrollo en Tucumán y Salta. A raíz de eso viajó un compañero, Hugo Medina, a Tucumán, para hacerse cargo de los contactos que habían quedado dando vuelta después de la caída de los compañeros de la FAP, y yo unos meses más tarde me traslado a Salta. Ya en ese momento, en ese preciso momento, se estaba produciendo el Cordobazo. En los inicios del Cordobazo tuvimos un protagonismo más o menos importante. En los hechos previos al Cordobazo hubo una serie de situaciones. Unas movilizaciones en Tucumán, no recuerdo, en febrero, marzo del año 69, que motivaron, que terminara una escalada represiva, donde fue asesinada una compañera, Hilda Guerrero de Molina, creo que se llamaba,
y que motivó una serie de reacciones en el conjunto del país. En el mes de abril, todo eso vinculado en ese momento a la crisis de la industria azucarera, donde se había iniciado una política de concentración, privilegiando los ingenios azucareros de Jujuy y Salta, básicamente por encima de los ingenios tucumanos, y también afectando a un grupo de ingenios que había en el norte de Santa Fe. Entonces eso estalla en Tucumán y se continúa en Santa Fe. Santa Fe estamos vinculados al sindicato azucareros y demás en la zona, y en el mes de abril de ese año se produce una movilización bastante importante con un corte de la ruta 11, enfrentamiento con la gendarmería, con la Guardia Rural, los Pumas, que es un cuerpo especializado de la provincia. A esa movilización participa Ungaro, que lo traemos de forma clandestina, digamos, lo hacemos aparecer en medio de la movilización. También participa un sacerdote de la zona, el padre Rafael Jacuzzi. Con motivo de esos hechos, ese día prácticamente se quema la intendencia, una serie de situaciones. Eso estaba bastante vinculado a hechos que protagonizábamos en Reconquista, que está a unos 100 kilómetros, y a la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, que está a unos 400 kilómetros de distancia. Inclusive al día siguiente se hicieron movilizaciones en la ciudad de Santa Fe de tipo barrial, pero concentrada sobre la gobernación, adhiriendo los reclamos del norte de la provincia. Es decir, ya se estaba produciendo una articulación de fuerzas sobre las cuales veníamos avanzando. Después de esos hechos, yo lo conozco Rodolfo Walsh, que estaba haciendo el diario La CGT. Entonces Ongaro lo manda a la zona para que haga una crónica de los hechos. Bueno, y de ahí se va con los enganches que le damos, se va a Corrientes y a Chaco para continuar haciendo un informe sobre la zona. Y paralelamente a eso empiezan a estallar los conflictos en Chaco, en Corrientes, con la muerte del grupo estudiante de un par de compañeros estudiantes, y se traslada a Rosario con el Rosariazo, y día después se estalla el Cordobazo. Es decir, todo eso lo estábamos produciendo nosotros como apoyatura a lo que sería y construcción de una fuerza político-militar que estábamos haciendo en la zona, todavía con la idea de una acción de tipo guerrillero rural. Entonces ese doble fenómeno se fue dando: por una parte esta construcción de una fuerza de tipo militar guerrillera en el campo, pero simultáneamente unas fuertes movilizaciones obrero-estudiantiles en las ciudades. En ese preciso momento me estoy mudando a Salta, y empezamos a construir este tipo de fuerza que relataba antes, y en el marco de esto empezaban a hacerse algunas pequeñas operaciones para adiestramiento, recuperación de recursos, etc. Hasta que al año siguiente, año 70, se produce lo de la muerte de Aramburu, y implicó un cambio en la situación política, organizativa. Básicamente, ¿de qué se trataba? Básicamente porque implicó, por una parte, que un hecho político militar de una envergadura muy grande, que se definió por un estilo de lucha urbana, y en segundo lugar con una profunda enraizamiento en el peronismo. A partir de allí un poco nos fuimos vinculando todos los grupos que compartíamos esas ideas, y se fue conformando lo que había nacido en el hecho de Aramburu con el nombre de Montoneros. Una pregunta, es un poquito para atrás. En esa confluencia con sectores sindicales, ¿se discutía la cuestión de la lucha armada? ¿En qué términos, qué coincidencias y qué diferencias surgían alrededor del tema de la lucha armada? Sí, había sectores sindicales con los cuales se discutía, con otros no, con algunos sí. Yo recuerdo la participación en las reuniones de compañeros de portuarios, de compañeros de dirigentes. Cuando digo compañeros me refiero inclusive a dirigentes de sus gremios, ¿no? Dirigentes portuarios, dirigentes azucareros. Obviamente la participación de los compañeros dirigentes del sindicato de gráficos, con Ongaro a la cabeza, telefónicos con Guillán, con Julio Guillán, que tuvo un rol importante en esos momentos también. Se discutía en términos, eran parte de esas discusiones sobre si lucha armada sí o no, y con qué características la lucha armada. A un gremio que tenía legalidad, pero que participaban de la ilegalidad del movimiento popular en sus expresiones políticas, ¿no? ¿Y qué diferencias surgían en esas
debates? Uno era el tema del peronismo como identidad, si debía o no debía tener la identidad peronista, y el segundo elemento en debate era el tema de la metodología de acción, donde sobre ese tema había dos tipos de planteos. Un planteo donde se formulaba que la lucha armada debía ser la consecuencia de los límites de la acción política, un poco la tesis que yo le planteaba antes, que publiqué en la revista Cristianismo y Revolución. Y el segundo tema y la segunda oposición era más bien próximo a los pensamientos foquistas que venían de la Revolución Cubana y que habían sido sistematizados por Regis Debray justamente en ese año en el libro Revolución de la Revolución. De modo tal que esas dos tesis estaban en disputa, pero con un compromiso que tenía mucho que ver con el aspecto ético, moral, que era el tema de que, bueno, más allá de esta disputa, al que se largara había que apoyarlo, al que fuera al frente había que apoyarlo. Y esto venía recorriendo el continente, esta idea, no era solamente nuestra en la Argentina. Y yo recuerdo que en esos años, bueno, en el 66 específicamente, cuando concurría este Festival de la Juventud, lo conocí en Sofía, en Bulgaria, a César Calvo, un poeta peruano que murió hace un par de años, que había participado en los movimientos guerrilleros del año 64 en Perú, y donde él tenía unos versos que me los regaló por allí, donde decía algo así como que: ¿y dónde están los que hablaron ahora que sonaron los primeros tiros y yacen sobre la tierra los muertos? Es decir, un poco la idea de que había que pasar de las palabras a los hechos. Y eso tiene que ver con lo que era la generación de la juventud en la década de los 60, que fue un fenómeno mundial al cual personalmente no tengo una explicación única para darle, creo que responde a multicausas, pero que fue un fenómeno mundial, no queda ninguna duda, que tiene que ver con los levantamientos anticoloniales en el África, bueno, por supuesto con el Mayo francés, con la revolución cultural china, con los fenómenos que hay en el centro del mundo capitalista, con los festivales como el Woodstock o la fuerza que tenía el rock en su momento como liberación de la juventud, es decir, y que también se dio por supuesto en América Latina. Es decir, somos parte de ese fenómeno mundial, que no es solamente un fenómeno argentino. Las causas estructurales no sé, deben ser profundas y habría que analizarlas. No conozco por lo menos ningún estudio, por lo menos que dé una respuesta cabal a este problema. Pero sí creo que éramos parte de ese fenómeno mundial por una parte. Ese fenómeno mundial inserto a su vez en la realidad argentina de una situación como la que decía hace un momento, donde la actividad, la represión y las demandas que exigía, digamos, la centralización del capital obligaban a una política de mayor represión y prácticamente a concentrarse y dejando un montón de sectores sociales afuera. Es decir, la situación interna realimentó esa lucha y la Revolución Cubana como bandera o adalid de la misma significó esta respuesta que se dio en la Argentina en aquel momento. Pero insisto en la importancia que tiene el vínculo con un fenómeno mundial que creo que no ha sido suficientemente estudiado, de aparecer en cada lugar con causas diferentes, pero que entiendo que debe tener alguna causalidad común que la pueda ir integrando. Ahora, ustedes ya en ese momento tenían relaciones internacionales fluidas, ¿no? No. Porque habla de algunos viajes. Sí, pero viajes como el tema del viaje a Sofía había sido la Juventud Demócrata Cristiana, y uno, sí. Y después yo había participado también en otra reunión internacional antes, como dirigente estudiantil, entonces eran contactos personales, no había una relación política. Ya en ese momento, 66 en adelante, o 67, tendríamos que hablar de Montoneros. Entonces, hablando de Montoneros, prácticamente no teníamos vínculo más que lo que había a través de John William Cook con la Revolución Cubana. Otros vínculos no existían. Otro tema es ese clima de simpatía que usted presenta, ¿no? O sea, había muchos sectores que no estaban participando de la lucha armada ni de este movimiento semiclandestino o totalmente clandestino, pero usted dice tenían una cierta simpatía. En la democracia cristiana, ¿cómo era esa relación? Sí, en democracia cristiana yo milité orgánicamente hasta el 63-64. Después fui al festival, como lo pidieron los compañeros, pero la simpatía, ¿cuál era? La integración con yo creo que la integración con el movimiento popular, es decir, procurar que lo que se decía del movimiento popular se transformara en realidad. Por eso se plantea la autodisolución de la estructura de construcción justamente detrás de ese objetivo. Esto es un fenómeno y tiene que ver también, obviamente, con lo que pasaba en el seno de la Iglesia.
Es decir, pensemos que la Iglesia es el Concilio Vaticano II, son las reuniones en América Latina de pueblo y demás, donde se plantea la opción preferencial por los pobres de la Iglesia, con una serie de modificaciones formales y alguna más de fondo, la aparición a través de los obispos brasileños del manifiesto de los obispos del Tercer Mundo, la creación en la Argentina del movimiento sacerdote del Tercer Mundo. Es decir, es todo un fenómeno que también engloba el pensamiento cristiano, que es parte de esta voluntad de cambio. En la Argentina, cuando esta voluntad de cambio empieza a manifestarse, encuentra su punto de estructuración a través del peronismo, fundamentalmente, sintetizado en algunas palabras que las pronunciara Carlos Mujica, cuando dice que mi opción preferencial por los pobres me hace preguntar quiénes son los pobres son peronistas, ergo yo soy peronista. Es una visión muy sencilla, ¿no? Muy elemental, pero creo que daba explicación de lo que pasaba masivamente. Y la otra cuestión es este tema de la tolerancia de los órganos judiciales a ciertas acciones que rozaban la ilegalidad o eran completamente ilegales. Sí, sí. ¿Hasta qué momento usted percibió esa tolerancia? ¿Cuándo cambió? ¿Por qué cambió? No, yo creo que eso cambia a partir del triunfo popular, ¿no es cierto? Eso cambia porque todavía eran vistas como acciones románticas, ¿no? Que no cuestionaban el sistema, que en definitiva lo nuestro en ese momento no era cuestionador del sistema visto globalmente. Para nosotros, en la voluntad que teníamos, sí, pero para el sistema como tal, bueno, son cosas de jóvenes. Pero cuando en el 73 el proceso de cambio se transforma en realidad con la vuelta de Perón, con el triunfo electoral, con una política latinoamericana ya con fuerza que tenía Perón de un lado y Allende del otro, evidentemente el imperio dijo: esto se terminó, señores, y volvió a plantear su hegemonía en la zona. Más aún, esto tiene que ver con otro fenómeno que vale la pena después reflexionar sobre él, pero que tiene que ver con que el imperio decide restablecer su poderío y su control sobre el área sur de América Latina, y se la estaba perdiendo. Se la estaba perdiendo y se encontró de repente con una fuerza social ascendente, la cual había que terminar con ella, y terminan con ella. Por lo menos termina, es decir, con grave deterioro, que son los golpes de Estado que se dan. El Operativo Cóndor es un subproducto de esta política, ¿no? Este fenómeno, de alguna manera, por eso que yo digo, cuando nosotros hablamos de la Argentina, uno podría decir como que llegó tarde la cita de la historia, en el sentido de que el proceso popular en Argentina termina su punto más alto, o expresa su punto más alto, en mayo del 73, con el triunfo electoral, la asunción de campo, los cientos de miles de personas en la calle, etcétera, una movilización masiva, que es ya el momento en el cual el imperio está reconstituyendo su poder. Recordemos, paralelamente a esto, lo que estaba pasando en el mundo. El imperialismo había perdido fuerza, la había perdido desde el cuestionamiento que estaba haciendo los pueblos europeos, cuando De Gaulle le planteaba a los americanos el tema de que debían exhibir su poderío económico y su famoso valor oro que estaba detrás del dólar, cuando Europa había acumulado un volumen importante de oro, y Nixon le contesta creo que el mes de agosto del 72, separando el dólar del oro, con lo cual genera las condiciones para un desarrollo del sector financiero. Creo que hay un momento de crisis, de inflexión, donde cambia el modelo de acumulación a escala mundial. El modelo de acumulación a escala mundial, generado en la Segunda Guerra Mundial a partir de la metalmecánica, entra en crisis con el incremento del valor del petróleo en los países árabes. Esa crisis pone contra las cuerdas a Estados Unidos. Por eso no es raro encontrar, y la explicación es esta, mirado desde ahora, claro, cuando nosotros y en general todas las fuerzas políticas de aquella época de signo transformador lo planteábamos como la crisis final del capitalismo en América Latina, es porque realmente veíamos y teníamos ante nuestros ojos una crisis muy fuerte del sistema imperial. Esa crisis fuerte del sistema imperial venía alimentada por esa crisis del modo de acumulación que se había dado hasta ese momento. Después de la Segunda Guerra Mundial había llegado hasta ahí. Llega hasta ahí, y en su momento de mayor debilidad posiblemente Nixon, digo Nixon por la persona que lo manifiesta, no porque sea un descubrimiento individual de él,
pero Nixon plantea la separación de la moneda respecto del dólar, con lo cual le da autonomía a la generación de papel y transforma a Estados Unidos en el gran fabricante de dólares en el mundo, dólares con los cuales invade el mundo y genera las condiciones para la absoluta hegemonía del sector financiero a partir de ese momento. Hegemonía sobre el sector financiero que determinó la subordinación de todos nuestros pueblos, y al lado de eso desarrolló su campaña de destruir la acumulación que se había producido. No olvidemos que teníamos nosotros acá, bueno, en Chile el triunfo de la Unidad Popular con Allende al frente. Allende al frente definido como marxista, un marxista histórico, con su partido socialista, que triunfa en las elecciones. Tenemos en la Argentina el triunfo del peronismo después de años de resistencia, con consignas no solo muy duras, sino con una fuerza social ascendente que se planteaba el socialismo nacional como construcción. Y tenemos después en Brasil un movimiento popular que había venido construyéndose fuertemente a partir de un grupo llamado de Acción Popular, AP, que eran grupos de origen sindical y de bases territoriales de signo cristiano, lo que llamaríamos ahora Cristiano para la Liberación, y que habían sido en ese momento que estaban siendo golpeados por un golpe de Estado que había transformado en Brasil en satélite americano. En ese momento, ahí coincide inclusive, nosotros nos reunimos con Perón, tuvimos largas reuniones entre el mes de abril del año 73, después del triunfo electoral y antes de que asumiera Campo en el gobierno, y en esas reuniones Perón nos plantea una hipótesis de América Latina, donde lo que nos dice, es decir, por aquí en el sur, dice, tenemos buenas condiciones, Uruguay no creo que pase mucho, por su historia uruguaya, las tradiciones democráticas, etcétera. Paraguay no creo que Stroessner nos traicione. Traicionar Stroessner significa que no cree que se va a aliar con Brasil, sino que va a tener un acuerdo de equilibrio en la zona. En Bolivia tendrían que ayudarnos, dice, allí en Bolivia hay las posibilidades de una movilización fuerte con sectores militares nacionalistas para evitar la consolidación de Banzer. Y en Chile, con el Chicho, estamos comunicados toda la semana, estamos fuertes. Entonces, nosotros en el sur y Luis Echeverría en el norte, en México, vamos a ponerle un parate a los gringos, ¿no es cierto? Esa es la tesis que tenía Perón en el mes de abril del año 73. Si trasladamos esta situación que describe Perón, que era así, donde Brasil, según las propias palabras de Kissinger, se constituía en el satélite privilegiado, tenemos que 6 meses después, ¿cuál era la realidad? La última trágica era Allende derrocado y muerto en Chile. En Bolivia ya se había consolidado el poder de los sectores más próximos a los Estados Unidos, de la mano de Banzer. En Uruguay se había producido la bolivarización. Y en Paraguay, Stroessner había firmado exactamente en el mes de abril un convenio secreto con Brasil para la construcción de la empresa de Itaipú. La empresa de Itaipú, dicho por los propios brasileños, Paulo Schilling entre ellos, un historiador, representa mucho más que una represa, representa la bomba atómica brasileña. Brasil no tenía condiciones de generar sus armas atómicas, Argentina posiblemente sí. Entonces, en ese marco que Brasil, como una forma de control y de expresión sobre la Mesopotamia, genera su respuesta con el sistema de las represas brasileñas de Itaipú. Represa brasileña de Itaipú, que según los propios brasileños, su lugar óptimo de instalación no era en territorio paraguayo, sino en territorio brasileño, unos 200 kilómetros al norte de Itaipú, la hacen en territorio paraguayo para lograr la adhesión de Paraguay a esa alianza con Brasil, separando a Paraguay del resto del Cono Sur. Esa separación del resto del Cono Sur también implicó la ruptura de la Cuenca del Plata, que era un acuerdo político de los 5 países que tenían su derivación en el Río de la Plata, es el Atlántico. De estos 5 países, los 3 países más chicos, es decir, Bolivia, Paraguay y Uruguay, habían firmado un acuerdo por el cual ninguno de ellos iba a firmar convenios particulares con Brasil o Argentina, considerados los grandes de la zona, para evitar un desequilibrio regional. Y bueno, Paraguay rompe todos esos acuerdos firmando el convenio secreto con Brasil, que después fue la represa de Itaipú, que le garantizó a Stroessner varios años más de dominio interno, producto de un volumen de dinero muy grande que pudo circular por el país, y significó a su vez la ruptura de una alianza que había en el Cono Sur, colocando a Paraguay del lado de Brasil. Es decir, que en pocos meses, en 6 meses, cambian en la configuración del mapa del Cono Sur.
Esa es la única explicación, la explicación central por lo menos, sobre lo que pasó en el Cono Sur en el año 73 al 76, que es la acción directa del imperialismo norteamericano para destruir el avance de los movimientos populares en el Cono Sur, que después que usaron las contradicciones internas, las favorecieron, las alimentaron, etcétera, etcétera, son los modos operativos. Y en el caso argentino concreto, el protagonista principal de esta política fue un señor José López Rega, que era evidentemente un agente imperial, y de la mano de un señor embajador que era Robert Hill, que había sido el fundador en Guatemala de la Organización de las Manos Blancas, creo que era Manos Blancas, una organización paramilitar, y que después fue trasladado a España, estando López Rega en España, y después se trasladado a la Argentina, y de acá creo que preside el tema de lo que pasa en Argentina del golpe de Estado. Y sí creo que la presencia imperial norteamericana, si uno pudiera realmente acceder a la documentación, bueno, no solamente a lo que ellos desclasifican, sino a la documentación en serio, podríamos ver claramente cómo se planteó esto, van surgiendo indicios evidentes poco a poco. Tiene que ver con la Escuela de las Américas como formación constante, como una doctrina de seguridad nacional y con efectos diplomáticos y prácticos que lo estaban llevando a cabo, ¿no? Volvamos un poquito para atrás, para el momento en que confluyen en Montoneros, porque ahí hay un cambio, ¿no? Usted habló del momento de la muerte de Aramburu como un momento de cambio. Sí. ¿Cómo recuerda usted esa acción y los efectos? Sí, los efectos. En ese momento no formaba parte de Montoneros, parte de la FARC. Es decir, a raíz de esa acción y con lo que acontece... Sí. Decía que lo de Aramburu tiene efectos muy importantes. Básicamente significó para una franja importante del peronismo una respuesta que estaban esperando. No me refiero a ese hecho. No, decía lo de Aramburu, la incidencia que tiene es que nosotros como protagonistas de aquella época imaginábamos todo esto con un fuerte desarrollo en el movimiento de masas. Lo que nunca imaginábamos es que ese desarrollo se iba a dar de un modo tan rápido y tan explosivo, ¿no es cierto? El hecho de Aramburu colocó al movimiento político-militar, a la guerrilla, en el primer lugar de la escena y con una fuertísima inserción dentro del peronismo. Decía fuertísima inserción que tiene que ver con eso, con que ese hecho representaba un anhelo, una voluntad, un deseo, una esperanza que tenía una franja importante del pueblo argentino. Yo me encontré a lo largo de los años con un montón de viejos compañeros peronistas que esa noche o esos días brindaron, porque implicaba de alguna manera que el famoso tema que el peronismo había sido permanentemente castigado con proscripciones, muertes, persecuciones, etcétera, en esos años. Era la primera vez que había una respuesta contundente del otro lado, y así lo entendió la mayor parte del peronismo en ese momento. Por eso ese hecho significó como una bandera política. Creo que uno de los hechos fundamentales de aquella época fue ese, porque colocó a Montoneros, que no existía hasta ese momento, en el primer lugar de la escena política. Esa es la importancia que tuvo ese hecho en esa circunstancia, ¿no? Y eso supuso un cambio de los tiempos que se preveían para una estrategia además significaba, por lo menos para la mayoría que veníamos de una idea de construcción de la guerrilla rural en los términos de revolución de la revolución, en los términos de la revolución cubana y demás, un cambio de estrategia, de hecho, prácticamente. Y por otra parte, a nivel político, significó que rápidamente fueron creciendo las adhesiones a nivel urbano y se fueron constituyendo fuerzas urbanas. Entonces implicó un cambio interno muy rápido, muy drástico también, en la construcción, en la forma de hacerlo. Y además una presencia política mucho más fuerte de la que imaginábamos. Hasta ese momento algunos de nosotros teníamos contactos políticos como tales, por la vieja militancia, etcétera. Pero no se había producido eso como organización, ¿no? Que por otra parte no existía. ¿Y qué impacto tuvo sobre las organizaciones sindicales? Porque, digamos, un año antes el Cordobazo había sido protagonizado básicamente por organizaciones sindicales. Esto, que en alguna medida interpretaba el Cordobazo, digamos, un año después, le daba otro tipo
tipo de conducción al proceso. Claro, pero es eso, reinterpretaba el cordobazo, en el sentido de que a lo que había sido una lucha de masas le daba una característica de lucha política más fuerte todavía, ¿no? E inclusive actuando sobre un punto neurálgico que implicaba colocar esa lucha política en la disputa por el poder. A partir de ese momento entonces confluyen diversos grupos en Montoneros, ¿no? ¿Cómo se da esa confluencia? ¿Cómo recuerda usted la suya? Sí, fue un hecho casi natural porque simultáneamente después de Aramburu, particularmente no tanto Aramburu sino una semana después, se produce la toma de La Calera en Córdoba, una población cercana a la ciudad de Córdoba, y después de eso la caída de algunos compañeros implicó que fueron detenidos o tuvieron que pasar a la clandestinidad buena parte de la dirigencia de aquella época. En ese paso de la clandestinidad, se apelaron a las estructuras que más o menos conocían, a los militantes que conocían, que era lo que estábamos participando en esas reuniones previas que yo contaba de los años anteriores. Y a partir de ahí, de alguna forma, naturalmente se dio la confluencia detrás de esa experiencia, porque todos percibimos la importancia que ese hecho había adquirido a nivel de masas, ¿no? Entonces se fue dando naturalmente, eso en primera instancia. Y en segunda instancia se crearon las condiciones para que otras organizaciones, como el caso de la FARC o el caso de Decamisados, que habían construido o estaban construyendo por fuera de Montoneros, se fueran aproximando. Y de hecho, todos confluyeron, inclusive con el nombre de Montoneros y demás, justamente por esta presencia de masas que se dio en adhesión a estas políticas. Después, el otro punto crucial en el cual se da esta inflexión, digamos, es en el proceso electoral del año 72, cuando hasta ahora nunca un movimiento guerrillero había participado en elecciones. Cuando se plantea la posibilidad de elecciones en 1972, después de muchas discusiones y muchos problemas internos, el Montonero se plantea participar en las elecciones. Antes de llegar tenemos un par de preguntas sobre el proceso, digamos, de cambio dentro del peronismo, ¿no? Porque también la muerte de Aramburu significa un cambio de tiempos para el propio Perón, y eso se va a expresar una aceleración del proceso político y posteriormente el reemplazo de Paladino por Cámpora, ¿no? ¿Cómo ustedes percibieron ese giro y qué tipo de relación tenían ustedes ya con la estructura política del peronismo? Claro, es decir, Perón estaba fuera del país, estaba en el exilio y se manejaba con los instrumentos que tenía a mano. No es casual que Perón, después del 64, prácticamente se queda sin instrumentos. Es decir, cuando fracasa la estrategia conducida por el sindicalismo con su problema en Brasil, prácticamente se queda sin estrategia. Entonces, cuando se produce inclusive el golpe del 66, Perón habla de sencillar hasta que aclare. Buena parte de su dirigencia inclusive se sube al carro de los vencedores en ese golpe de Estado, ¿no? Se queda sin instrumentos. La aparición de estas fuerzas irregulares, de estas organizaciones político-militares, le da una alternativa nueva a Perón. Perón se toma esa alternativa nueva, naturalmente. Ya en el 70 la tiene como un instrumento, no sé si el más importante, pero un instrumento vital en su estrategia. Eso significó, naturalmente, además, darle apoyo a esta estructura. Un apoyo concreto era que cuando desde el gobierno de la dictadura militar presionaban duramente para que se condenaran estos hechos, pero no solo que no los condenaba, sino que nos hacía llegar cartas de apoyo, ¿no es cierto? Cartas de apoyo que paradójicamente hace pocos días atrás las leyó en el Congreso Nacional Luis Zamora para condenar el apoyo del bloque del Partido Justicialista a la ley antiterrorista. Pero quiero decir de que se había producido un cambio en la conducción de la estrategia y en la dirección de la estrategia. Estos cambios a nosotros nos beneficiaban claramente. Esos cambios además se fueron perfilando con el paso del tiempo, no solo la separación de Paladino, sino la incorporación de algunos sectores próximos a nosotros en la conducción del movimiento, como ocurrió tiempo más tarde con Juan Manuel Abalmedina, hermano de Fernando Abalmedina, fundador de los Montoneros. Entonces, todo este marco nos dio una presencia y posibilidades políticas de otra naturaleza, ¿no?
¿Y qué tipo de relación entonces establecieron con ese marco político de Estado de Medina, Cámpora? Pues eso es prácticamente ya 72, ¿no es cierto? 72 con vistas a las elecciones. Y en ese marco se da este debate interno de Montonero de qué hacer con las elecciones. Debate interno que significó por una parte una ruptura por izquierda, le llamó por izquierdo, que no acordaba con las elecciones, que se llamó la columna Sabino Navarro en Córdoba, y por otra parte la apoyatura política a las elecciones. Personalmente creo que esa apoyatura política significó el acierto más importante de esa época, y fue lo que permitió después encontrarse con las movilizaciones masivas en el año 72-73, porque evidentemente el pueblo peronista, que veía con simpatía a Montonero, también encontró en esa simpatía la posibilidad de desarrollarse y romper el límite que tenía de que no podía llegar al gobierno a través de las elecciones, y esas elecciones son las que se dieron en el marzo del 73, y creo que lo que el pueblo esperaba era eso, ¿no? Esa confluencia se da en torno a la estrategia de lucha y vuelve. Sí. Ahora, en esa estrategia de lucha y vuelve hay un aspecto, digamos, de coincidencia con la conducción del peronismo en Argentina, ¿no? de quienes eran delegados de Perón y autoridades del partido. Por otro lado, había una gran autonomía, digamos, de Montoneros, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vivían ustedes esa relación, digamos, entre la confluencia y la autonomía? ¿Qué tipo de sí, allí, claro, había una definición. Es decir, nosotros respetábamos la conducción de Perón, la primera definición, que motivó también muchas discusiones internas en el sentido de quién conduce la pregunta. ¿Conduce la organización político-militar o conduce Perón? Y lo que decíamos, la conducción estratégica, ¿conduce qué conduce? El que marca el rumbo, y el que marcaba el rumbo era Perón. El que decía si había que ir a elecciones o no era Perón. Nosotros podíamos después contrariar o aceptar esa decisión, pues la decisión la ponía otro. Esa fue una discusión bastante fuerte en aquella época. Pero los síntesis finales es ese, conduce Perón. Dentro de la conducción de Perón, de alguna forma nosotros nos definíamos en ese momento, 72-73, como la reserva estratégica, aquello que empezaba a compartir la conducción con Perón, ¿no es cierto? No lo que se oponía a Perón. Después vienen las contradicciones internas. Había en ese momento diferencias político-ideológicas sobre qué era el socialismo, qué socialismo quería Perón, qué socialismo queríamos nosotros. Había una diferencia respecto al poder del pueblo, al poder armado del pueblo, donde lo veía Perón, donde lo veíamos nosotros. Diferencias que en ese momento no eran sustanciales ni importantes, pero que sí pasaron a ser sustanciales e importantes más tarde. Entonces la relación en ese momento era bastante sencilla, no aparecían elementos contradictorios en la coyuntura, por lo cual nosotros preservábamos nuestra autonomía y el respeto a la conducción de Perón sin que tuviéramos que vivirlo como una contradicción plena cotidiana, ¿no? Perón plantea, frente al GAN de la NUCE, plantea un amplio acuerdo de partidos para aislar al gobierno. ¿Ustedes comparten esa estrategia? Sí, sí. ¿A medias? No, la compartimos absolutamente. No solo que la compartimos absolutamente, sino que cuando viajamos a verlo a Perón, le llevamos a Perón una propuesta de política con algunas ideas de cargos y demás de personas, y nosotros planteamos que debía incorporarse sectores sociales, otros sectores sociales al gobierno, que calificamos como un gobierno de transición. Más aún, por ejemplo, en economía proponíamos a un radical